Buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de filosofía latinoamericana y guatemalteca. Es la introducción a todo este bloque de la unidad. Y este es para el curso de filosofía en cuarto bachillerato en diseño. Antes de empezar con el tema, quiero comentarles que en esta tarea ustedes deben realizar un labbook. Este labbook lo vamos a ir realizando durante la unidad y ustedes lo van a presentar al final de la unidad ya completo. Por eso en su cronograma decía primer doblez, ¿verdad? Es para que ustedes puedan empezar a estructurar su labbook y pongan el resumen de este tema en un doblez, que es un labbook. Les voy a mostrar en este momento que es un labbook. Un labbook es un material educativo tangible creado por los estudiantes y que sirve para entender mejor un concepto. Es un libro desplegable que contiene solapas, juegos didácticos, dibujos, imágenes y mini libros dentro del mismo documento. Básicamente yo recomiendo que lo hagan con un folder tamaño carta o tamaño oficio, ¿verdad? Y que lo puedan doblar en 3 partes hacia el centro. Les voy a mostrar acá, hay algunas imágenes y ustedes pueden ver la imagen donde está la tierra, ¿verdad? Es así, de esa manera está cerrado, y luego en las demás imágenes ustedes pues pueden ver cómo se abre y hay diferentes dobleces, diferentes maneras en las que se va resumiendo el contenido de la unidad en este caso. Acá les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, si lo de abajo o lo del fondo no fuera suficiente, se le puede agregar una pestaña como la que ustedes ven que se levanta hacia arriba en este ejemplo, y ahí pueden ver ustedes la manera en que se han hecho diferentes resumen, de diferentes formas, con dobleces, ¿verdad? Que ustedes conocen o que pueden investigar en internet, ¿verdad? Hay diversa cantidad de dobleces que se pueden realizar y utilizar. Cada uno de los subtemas de esta unidad ustedes pueden revisarlos en su libro, ¿verdad? Desde la página 161 hasta la página 192. Hasta esa página ustedes van a resumir en un labbook, que es esto, ¿verdad? Acá les muestro algunos ejemplos de dobleces que pueden realizar para realizar su resumen e ir colocándolos dentro de su labbook, y de esa manera poder tener pues ese contacto, ¿verdad? Esa actividad realizada. Entonces ahora sí, vamos a iniciar con el contenido de esta unidad. Vamos a iniciar con la introducción de la filosofía latinoamericana. Nos vamos a enfocar ahorita en la filosofía latinoamericana y posteriormente vamos a estar hablando o leyendo acerca de la filosofía guatemalteca también, y algunos otros temas de interés. La filosofía latinoamericana empieza básicamente con una fusión de culturas. ¿Cómo así? Desde la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y el descubrimiento e invasión, ¿verdad?, de los españoles, los portugueses e ingleses a la cultura indígena, trae la imposición de una nueva lengua y una nueva forma de vivir, una nueva cultura. Cuando hay una fusión de culturas, entonces nosotros podemos entender que surge, ¿verdad? Con este dato histórico viene y surge esa fusión de las culturas, ¿verdad? Desde cierto punto nosotros entendemos históricamente que fue una imposición, no fue algo que fuera a darse de una manera pacífica, ¿verdad? O culturizar de alguna manera, sino que de una manera por la fuerza. Entonces acá vamos a encontrar una nueva concepción de vida, y ya más adelante con el establecimiento de universidades, que las primeras fueron en México, con el establecimiento de universidades, entonces ya se trae la filosofía como un ejercicio racional
y también que es importada desde Europa y va a ir con sus tintes de lo que es la teología, ¿verdad? Porque se va a utilizar un mecanismo como el de la escolástica, eso ya ustedes lo vieron a principios de año, ¿verdad? En filosofía, que es el modelo, por así decirlo, de escuela que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, a través de esa manera, del método escolástico, entonces se empieza a introducir la filosofía junto con la teología dentro de nuestro continente o dentro de Latinoamérica, ¿verdad? Desde que los europeos llegan a las tierras latinoamericanas, vienen también esos diferentes métodos filosóficos que hemos estudiado y que han transitado a través de la historia, ¿verdad? Básicamente se va a dejar de lado dos aspectos fundamentales en cuanto a la filosofía latinoamericana. Primero, hacer caso omiso a las propuestas de cosmovisión sugeridas antes de la llegada de los europeos. Segundo, dejar de lado las reflexiones filosóficas con el método escolástico importado de Europa, especialmente de España. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos con esto? Esa la pregunta es si hay o no hay una filosofía latinoamericana, si es algo nada más implantado, realmente ha habido una filosofía latinoamericana. Y realmente la respuesta es sí, ¿verdad? Es afirmativa, ya que el hecho de filosofar es el poder eh, dar una solución o explicación razonada a problemas fundamentales en un tiempo, espacio o lugar determinado. Y entonces cuando Latinoamérica empieza a tener la herramienta de la filosofía, empieza a surgir entonces una filosofía latinoamericana que se refiere a la reflexión filosófica que infiere una contextualización latinoamericana, empezar a filosofar acerca de la sociedad y cómo estaba la sociedad en ese momento, las problemáticas que se pudieran dar y básicamente pues dar una explicación o una propuesta de solución ante esas circunstancias. Si ustedes se recuerdan, y esto lo vamos a ver durante toda esta unidad, la filosofía contemporánea, que es a la que pertenece la filosofía latinoamericana, va a ir enfocada más que nada a los problemas de tipo social. Entonces, por eso es que la filosofía latinoamericana va a ser, va a estar también dirigida hacia ese punto de vista, ¿verdad? La filosofía latinoamericana va a darse a través de las reflexiones de la realidad propia de América Latina en tres vertientes diferentes. ¿A qué se refiere una vertiente? A tres maneras distintas de pensar, pero que van a ser, bueno, no distintas, sino que sean complementarias o en diferente tiempo, que van a hacer que nosotros entendamos cómo era el pensamiento o cómo es el pensamiento dentro de la filosofía latinoamericana. La primera de ellas es la filosofía ontológica o la vertiente ontológica o americanismo filosófico. Esta va a estar centrada en la búsqueda de identidad tanto nacional como continental. La filosofía ontológica surge en México en las primeras décadas del siglo XX y esto se hace a través de algunos escritos, algunos libros, algunas reflexiones hechas por algunos filósofos, entre ellos Samuel Ramos, ¿verdad? Con el perfil del hombre y la cultura en México. Y ahí se está haciendo ya filosofía de cómo debe ser, ¿verdad? El ser humano o la cultura mexicana. La raza cósmica es otro de los libros, ¿verdad? Que escribió José Vasconcelos, ¿verdad? Y Indología, que habla también acerca de una interpretación de la cultura iberoamericana, ¿verdad?
Entonces, estos son algunos libros que van a plasmar o que van a llevar a cabo esa vertiente ontológica. Cuando hablamos de ontología, entonces, o de esta vertiente ontológica, debemos recordar que está eh, relacionada a la búsqueda de la identidad, tanto nacional como oriental. Y también eso sucede en nuestro país, ¿verdad? Nosotros estamos en esa búsqueda de la identidad y del entender que somos un país multicultural, de lo que también ya vamos a hablar en esta unidad. La segunda vertiente es la historicista. La vertiente historicista también surge en México, ¿verdad? Es introducida por José Gaos, que fue un estudiante de Ortega y Gasset, que ya estudiamos en la unidad pasada. Dentro de este José Gaos se viene de España a México y acá viene a hacer ese estudio, digámoslo así, de la guerra civil. Venía huyendo de la guerra civil de su país y viene a hacer un, eh, un estudio, digámoslo así, historicista, ¿verdad? Así como lo hacía Ortega y Gasset de la cultura y el lugar ahí en México. Pero el representante sobresaliente del historicismo es Leopoldo Sea, que es discípulo de José Gaos. Y entonces ellos hacen esa reflexión sistemática de la historia de las ideas en el continente como medio propio y auténtico para crear una nueva filosofía. Y entonces hay textos como Filosofía de la Historia Americana, Dialéctica de la Conciencia Americana, entre otros, que básicamente hacen que la vertiente historicista sea o encamine sus esfuerzos reflexivos a la comprensión filosófica de la historia, ¿verdad? Que cuando vamos estudiando la historia vamos viendo y buscando una solución a las problemáticas sociales actuales. Y la tercera vertiente es la vertiente liberacionista, que esta surge en Argentina. Sus reflexiones están íntimamente relacionadas y encaminadas al despertar de la conciencia social, a la emancipación política, económica y social de la sociedad latinoamericana en general. Acá podríamos nosotros pensar o comparar con una cuestión revolucionaria, ¿verdad? Surge esta vertiente en Argentina en la década de los 70, ¿verdad? A partir de la publicación del libro titulado Existe una filosofía en nuestra América, y entender que quizá estamos impregnados de ideologías extranjeras, ¿verdad? En ese momento, pues, de los conquistadores, ¿verdad? Es un llamado a que los intelectuales de ese momento puedan pensar por sí mismos. Y yo creo que esta es básicamente a lo que se refiere la vertiente liberacionista, ¿verdad? El poder entender que sí estamos influenciados por filosofías ajenas a nuestra Latinoamérica, a nuestro país, que vinieron junto con la conquista acá en Latinoamérica. Y acá les muestro algunas imágenes que nos pueden recordar estas vertientes, ¿verdad? La ontológica, que es la búsqueda de la identidad, aun cuando hubo esa fusión de ideologías, ¿verdad? La vertiente historicista, que se refiere a que recordemos nuestra historia y podamos encontrar en ella esa explicación a los sucesos. Y la liberacionista, que es como un llamado a poder salir o hacer reflexión filosófica aún en nuestro presente, ¿verdad? Es necesario, según la vertiente liberacionista, el poder liberarnos, ¿verdad?, de las secuelas culturales de la colonia y todo lo que eso conllevaba. Pero estas tres van relacionadas entre sí, ¿verdad? Porque no podemos liberarnos si no podemos
recordar la historia, ¿verdad? Y desear una identidad. Así que estas tres vertientes van a ir relacionadas entre sí y eso es algo importante, ¿verdad? Básicamente se le llama también liberacionista porque a partir de la toma de conciencia y la necesidad de dar fin a la dependencia de alguien más. Básicamente, si lo pudiéramos poner a nuestro momento actual, ustedes como jóvenes deben aprender a encontrar su enfoque y aprender a no depender de lo que les han enseñado, dicho o impuesto, sino que también poder abrir su mente a aprender por sí mismos, a buscar la verdad por sí mismos, ¿verdad? A esto es a lo que se refiere y quería ponerles esta imagen para que ustedes puedan tener una idea de lo que esta filosofía, la filosofía contemporánea en Latinoamérica ha expresado, por así decirlo. Espero que haya quedado un poquito claro el contenido de esta primera parte y revisen la tarea, lean bien la guía, revisen también las rúbricas, eso es importante para que ustedes sepan qué es lo que voy a calificar. Y en este primer momento yo les animo a que ustedes empiecen a pensar cómo van a hacer su labbook, vean en su libro cuántos subtemas hay para que ustedes puedan ir trabajando estos subtemas de alguna forma y vayan incluyéndola dentro de su labbook. Entonces espero su primer doblez, ¿verdad? Resumiendo la introducción a la filosofía latinoamericana junto con las tres vertientes. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga.